Millonario buscaba esposa entre 5 damas adineradas, pero el hijo de millonario eligió a la empleada de limpieza. Hoy van a escuchar una historia que les hará cuestionar qué es realmente el amor, y hasta dónde puede llegar la inocencia para enfrentarse a la ambición. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. La mansión estaba más silenciosa de lo habitual. Afuera, los jardines impecables brillaban bajo el sol, pero dentro, el aire estaba denso, casi irrespirable. En el gran salón, 5 mujeres esperaban, todas ricas, todas seguras de sí mismas, y todas creyendo que en cuestión de minutos serían la elegida. Se sentaban en línea, con copas de champán en la mano, intercambiando miradas rápidas, evaluándose unas a otras como si estuvieran en un campo de batalla silencioso. El sonido de los tacones al cruzar las piernas, el hielo chocando contra el cristal, todo sonaba más fuerte de lo normal. En el centro, sentado en un sillón de cuero oscuro, un hombre de porte imponente, con traje perfectamente planchado, expresión firme y mirada calculadora. No necesitaba levantar la voz para dominar la sala. A su lado, en un asiento más pequeño, el niño. Piernas colgando, mirada fija en las 5 mujeres, y un silencio tan serio en su rostro que no parecía un niño. El hombre habló. Hoy, se termina la espera. Las 5 enderezaron la espalda. Algunas sonrieron de manera automática, otras solo apretaron los labios. Todo el mundo sabía por qué estaban allí, y todas pensaban que tenían la victoria asegurada. Pero antes de que él dijera otra palabra, el niño se inclinó hacia adelante. Miró a todas las mujeres una vez más, y luego giró la cabeza hacia la esquina de la sala. Allí estaba ella, de pie, con un uniforme gris sencillo, un trapo de limpieza en la mano y una mirada baja, como si no quisiera ser vista. No formaba parte del momento, o al menos no debería, hasta que el niño levantó el dedo y apuntó directo hacia ella. El silencio fue absoluto. La mujer levantó la vista, confundida, y señaló su propio pecho. ¿Yo? Preguntó con voz baja. Sí, dijo el niño, sin vacilar. Quiero que sea ella. El sonido de una copa rompiéndose hizo eco en la sala. Una de las mujeres había apretado el cristal con tanta fuerza que se quebró en su mano. Otra dejó escapar una risa incrédula, como si fuera una broma. Pero no era una broma. El hombre en el sillón frunció el ceño. Durante unos segundos pareció evaluar si debía corregir al niño, pero finalmente dijo, si esa es tu decisión, así será. Las reacciones fueron inmediatas. ¿Esto es una broma?, dijo una de las mujeres, en tono cortante. No puedes estar hablando en serio, protestó otra. ¿Ella? ¿La empleada?, añadió una tercera, con desprecio evidente. La mujer del uniforme permanecía inmóvil, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Y mientras todos discutían, el niño no apartaba la vista de ella, como si supiera algo que nadie más entendía. Lo que ninguno imaginaba en ese momento era que esta elección iba a abrir una caja de secretos que llevaba años escondida. Secretos que, una vez expuestos, iban a destruir reputaciones, romper alianzas y cambiarlo todo para siempre. La sala estalló. Lo que hasta hace segundos era un ambiente controlado y elegante se convirtió en un campo de batalla de palabras y gestos. Una de las mujeres, la del vestido rojo intenso, dio un paso hacia adelante, señalando a la mujer del uniforme con un dedo acusador. ¿Estamos todos escuchando lo mismo? ¿El niño quiere a la limpiadora? Otra, con un collar de diamantes que reflejaba la luz, giró hacia el hombre del sillón y preguntó con una sonrisa forzada. Esto es parte de algún tipo de prueba, ¿verdad? Porque, sinceramente, si me dices que es una broma, puedo reírme ahora. Pero él no sonrió, ni siquiera parpadeó. No es una broma. El silencio que siguió fue aún más incómodo que el anterior. Algunas de las mujeres se miraron entre sí, buscando una respuesta que no llegaba. Y entonces, una de ellas soltó lo que muchas pensaban. No tiene sentido. Esa mujer ni siquiera debería estar aquí. La mujer del uniforme respiró hondo. No había pedido estar en esa habitación, mucho menos en el centro de una disputa que no entendía. O al menos, eso parecía. Sus manos, sin embargo, apretaban el trapo con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El niño la seguía mirando, inmóvil, como si la estuviera desafiando a decir algo. Una voz desde el fondo interrumpió. Señor, si me permite, quizás el niño no entiende lo que significa su decisión. Era uno de los empleados,
un hombre mayor que trabajaba allí desde hacía años. Su tono era respetuoso, pero cargado de advertencia. El hombre del sillón lo miró con frialdad. Entiende perfectamente. La mujer del uniforme dio un paso hacia atrás, como queriendo desaparecer, pero todos los ojos seguían sobre ella. Las mujeres ricas comenzaban a murmurar entre dientes, lanzándole miradas de desprecio, como si en cuestión de segundos se hubiera convertido en su enemiga. El niño habló de nuevo, rompiendo la tensión. Ella no es como ustedes. Nadie supo qué responder. Y en esa frase corta, había algo extraño. No era la voz ingenua de un niño hablando por capricho. Había algo más, como si supiera un secreto que los demás desconocían. El hombre del sillón se puso de pie. Decisión tomada. El resto pueden retirarse. Fue como una orden militar. Las mujeres, aunque molestas, sabían que no había espacio para discutirle directamente. Algunas salieron murmurando insultos, otras simplemente con el rostro endurecido por la humillación. Cuando el salón quedó casi vacío, la mujer del uniforme intentó hablar. Señor, yo. Pero la interrumpió. No aquí. Se giró hacia el niño y, con una mano en su hombro, lo guió hacia una puerta lateral. Antes de desaparecer por el pasillo, el niño miró por última vez a la mujer. Fue una mirada larga, como si quisiera decirle algo que nadie más debía escuchar. Y ahí, algo cambió en su rostro. Ella no parecía sorprendida, parecía preocupada. Lo que nadie sabía era que ese intercambio de miradas no era el primero entre ellos. En realidad, llevaba semanas ocurriendo, en momentos donde nadie más estaba mirando. El eco de los pasos del hombre y el niño desapareció en el pasillo lateral, dejando la sala casi vacía. La mujer del uniforme seguía de pie, sola, con el trapo todavía en la mano, como si no supiera qué hacer. Pero su mirada estaba fija en esa puerta cerrada, y en lo que acababa de ocurrir. Respiró hondo y empezó a caminar hacia la cocina, donde el murmullo de los demás empleados la envolvió como una marea. Nadie le preguntó nada directamente, pero las miradas decían todo. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste para que el niño te eligiera? Ella no respondió. Solo dejó el trapo sobre la mesa y apoyó las manos sobre la encimera. Cerró los ojos, y ahí comenzó el recuerdo. 3 semanas antes. Era una tarde gris. El cielo estaba cubierto y el jardín, que normalmente parecía salido de una postal, se veía opaco. Ella estaba limpiando una de las salas menos usadas de la mansión, esa que estaba llena de muebles antiguos y retratos familiares que parecían vigilar a cualquiera que entrara. Mientras pasaba el paño por un marco dorado, escuchó un ruido suave detrás de ella. Se giró, y ahí estaba él. El niño. No dijo nada al principio. Solo la miraba desde el umbral, con esa expresión seria que parecía impropia de su edad. ¿Por qué limpia siempre sola? Preguntó finalmente. Ella sonrió un poco, sin saber si debía responderle de forma sincera o ligera. Porque es mi trabajo. Él avanzó unos pasos. No, lo pregunto porque nunca hablas con nadie. Ella detuvo el movimiento de la mano. No estaba acostumbrada a que alguien la observase con tanta atención. A veces, es más fácil así. El niño se encogió de hombros, como si entendiera demasiado bien lo que quería decir. Luego se acercó a uno de los retratos y señaló a un hombre joven. Ese es mi papá cuando era joven. Ella lo miró de reojo. Sí, lo sé. El niño giró la cabeza hacia ella, como si esa respuesta fuera inesperada. ¿Cómo lo sabes? Ella apartó la mirada. He visto ese retrato muchas veces. Él la estudió en silencio unos segundos más, y luego salió de la sala sin decir nada. Pero al día siguiente, volvió. Y al otro también. Siempre buscaba excusas para quedarse en las habitaciones donde ella estaba trabajando. A veces preguntaba cosas triviales, otras se quedaba en silencio, observándola. De vuelta al presente, ella abrió los ojos, de nuevo en la cocina. La sensación de aquel primer encuentro seguía viva, como si hubiera ocurrido hacía unos minutos. Algo en ese niño le había recordado a otra época, a alguien que ya no estaba. Desde la ventana de la cocina, pudo verlo cruzando el jardín con el hombre del sillón. Parecían hablar en voz baja. Y en ese momento, su instinto le gritó que lo que había pasado hoy era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Lo que ella no sabía era que, mientras la observaba desde lejos, alguien más en la mansión ya había empezado a investigar quién era realmente, y por qué el niño la había elegido. El resto del día en la mansión transcurrió con una calma falsa. Los pasillos, normalmente llenos de movimiento, parecían más silenciosos,
como si todos estuvieran evitando cruzarse. Pero esa calma no era tranquilidad. Era el peso de las preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. En el ala este, detrás de una puerta cerrada, una de las mujeres que había estado presente en la sala seguía allí. No se había ido como las demás. Vestida aún con su conjunto impecable, hablaba por teléfono en un tono bajo pero firme. Quiero toda la información que puedas conseguir. Nombre completo, dónde trabajó antes, familia, todo. Sí, la mujer de la limpieza. Su voz era fría. No sonaba como alguien herido en su orgullo, sino como alguien que había olido un peligro. No me importa cuánto cueste. Lo quiero para mañana. Colgó y se quedó mirando por la ventana, observando el jardín donde, a lo lejos, el niño jugaba con una pelota, ajeno a lo que se estaba moviendo a sus espaldas. En la cocina, la mujer del uniforme intentaba concentrarse en sus tareas. Lavaba platos, ordenaba utensilios, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que, desde ese momento en la sala, había cruzado una línea invisible. Y en una casa como esa, cruzar líneas siempre tenía consecuencias. No pasó mucho tiempo antes de que lo confirmara. Cuando fue a guardar los productos de limpieza en el pequeño cuarto de servicio, encontró algo extraño. La puerta estaba entreabierta, y dentro, las cosas no estaban como las había dejado. Sus botellas estaban movidas, y en una de las repisas había una carpeta que nunca había visto. Se acercó y la abrió. Eran papeles, suyos. Copias de su solicitud de empleo, fotocopias de su documento de identidad, y hasta una foto antigua que no recordaba haber entregado. Alguien había reunido todo. Se giró rápido, pero el pasillo estaba vacío. Apretó la carpeta contra el pecho y la volvió a dejar donde estaba, como si nunca la hubiera tocado. Si había alguien revisando su vida, quería saber quién era antes de actuar. Mientras tanto, en una oficina de la ciudad, un hombre revisaba documentos frente a un escritorio desordenado. El teléfono que había sonado antes era para él. Interesante, murmuró mientras leía. No hay muchos registros de esta mujer. ¿Y dónde debería haber? Hay huecos. Levantó la vista hacia la persona que lo había contratado. O está escondiendo algo, o alguien se ha encargado de borrar su pasado. La mujer del vestido rojo sonrió con un aire de satisfacción. Perfecto. Entonces, sigue buscando. En la mansión, el niño se asomó por una puerta lateral que daba a la cocina. La vio de espaldas, con el uniforme gris, recogiendo los utensilios. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella se giró, sorprendida de verlo allí. Claro, ¿por qué no lo estaría? El niño no respondió. Solo la miró como la primera vez, con esa intensidad que parecía cargar con años de historias que no eran suyas. No les digas nada, susurró antes de irse corriendo por el pasillo. Ella se quedó helada. No había explicado que ni a quién, pero esas 4 palabras fueron suficientes para confirmar lo que temía. Él sabía algo. Esa noche, la mansión parecía dormida. Las luces de los pasillos estaban bajas y el silencio solo se rompía por el golpeteo suave del viento contra las ventanas. En el segundo piso, detrás de una puerta entornada, el niño seguía despierto. Estaba sentado en el borde de la cama, con una linterna en la mano, iluminando algo que tenía sobre las sábanas. Era un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Lo desdobló con cuidado y apareció una fotografía vieja, con las esquinas gastadas. En ella, un hombre joven abrazaba a una mujer que no miraba de frente. El niño pasó el dedo por la imagen como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Esa foto la había encontrado de casualidad, semanas atrás, una tarde en que había decidido explorar el jardín trasero, donde casi nunca iba nadie. Entre los arbustos vio algo brillante. Al acercarse, descubrió una pequeña caja metálica medio enterrada. Al abrirla, estaba esa imagen. No tuvo mucho tiempo para mirarla. Escuchó pasos y, al darse vuelta, vio a la mujer del uniforme gris. En cuanto notó lo que él tenía en las manos, se detuvo de golpe. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, con una voz diferente, más tensa que de costumbre. Estaba aquí, respondió él, mostrándole la foto. Ella la tomó rápidamente, pero el niño no apartó la vista. ¿Es usted? Ella vaciló antes de responder. Forzó una pequeña sonrisa y dijo, no, solo alguien que conocí hace mucho tiempo. Pero sus ojos decían otra cosa, y el niño lo entendió, aunque no insistió. Desde ese día, guardó en silencio lo que había visto, y consiguió recuperar la foto cuando nadie miraba. Mientras el niño la escondía bajo su almohada,
En un apartamento del centro, el investigador contratado por la mujer del vestido rojo pasaba horas frente a una computadora, cruzando datos y revisando archivos antiguos. Hasta que se detuvo, sorprendido por lo que había encontrado. En la pantalla había una ficha con el rostro más joven de la mujer del uniforme. Otro apellido, otro lugar de nacimiento, y un vínculo directo con alguien que, años atrás, había formado parte de la familia propietaria de la mansión. Marcó el número de su clienta. Tengo lo que quería. Y créame, esto lo cambia todo. En la mansión, la mujer del uniforme estaba sola en la lavandería. El ruido de la secadora llenaba el espacio, pero no lograba tapar el peso en su pecho. Cerró los ojos un instante. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Y lo peor era que no sabía si la elección del niño la iba a proteger o la iba a hundir. A la mañana siguiente, la mansión despertó con un clima extraño. El personal trabajaba en silencio. Las conversaciones eran cortas, y hasta los pasos parecían más medidos. Todos sabían que lo que había ocurrido en el salón el día anterior había roto un equilibrio que, aunque frágil, había mantenido la paz en la casa durante años. En la cocina, la mujer del uniforme preparaba el café de siempre. Lo hacía como si fuera un día normal, pero sus manos se movían con más cuidado que de costumbre. Sabía que había ojos sobre ella, y no solo los del niño. En otro punto de la ciudad, la mujer del vestido rojo recibía un sobre del investigador. No lo abrió ahí mismo. Esperó hasta estar en su coche, estacionado en una calle tranquila. Con las manos perfectamente cuidadas, rompió el sello y comenzó a leer. La primera página contenía información básica: nombre real, lugar de nacimiento, trabajos anteriores. La segunda era diferente. Allí estaba la pieza que explicaba todo. La mujer del uniforme no era simplemente una empleada. Era hija de un hombre que, años atrás, había sido socio del padre del dueño actual de la mansión. Un socio que había caído en desgracia tras un escándalo financiero que casi destruye el imperio familiar. Pero lo que más llamaba la atención era la última línea. La relación entre ambos socios terminó con la desaparición de una suma importante de dinero y la muerte de la esposa del socio caído. La mujer del vestido rojo cerró el sobre con una sonrisa helada. Así que por eso estás aquí. De vuelta a la mansión, el niño desayunaba en silencio, mientras el hombre del sillón leía el periódico. Ella servía el café, evitando cualquier cruce de miradas con ellos. Pero no duró mucho. Necesito hablar contigo, dijo una voz detrás de ella. Se giró y encontró a la mujer del vestido rojo, de pie en la entrada de la cocina. El tono no era una invitación, era una orden. Caminaron hasta un pasillo lateral, lejos de los demás. La mujer del vestido rojo la miró de arriba abajo con una mezcla de desdén y triunfo. Sé quién eres. La del uniforme no reaccionó de inmediato. Soy la persona que limpia esta casa. No juegues conmigo, interrumpió la otra. Sé quién fue tu padre, y sé lo que pasó con su esposa. El silencio que siguió fue pesado. Ella bajó la mirada, como si no quisiera revivirlo. Te daré un consejo, continuó la del vestido rojo. Antes de que todos sepan la verdad, márchate. Pero no se movió. Y esa quietud fue suficiente para que la mujer del vestido rojo entendiera que no iba a irse. Muy bien, susurró, inclinándose hacia ella. Entonces prepárate para lo que viene. Se marchó, dejando a la mujer del uniforme sola en el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado estaba golpeando la puerta, y que esta vez no podría ignorarlo. El reloj marcaba poco después de las 9 cuando el pasillo lateral, normalmente vacío a esa hora, se convirtió en escenario de algo que no estaba destinado a ser presenciado. El niño, que había salido de su habitación en busca de un libro que había dejado en la biblioteca, se detuvo al escuchar voces. No eran voces cualquiera, eran susurros tensos, cargados de algo más que simples palabras. Se acercó despacio, sin dejar que sus zapatos hicieran ruido sobre el mármol. La conversación venía de la esquina, detrás de una puerta entreabierta. Reconoció enseguida las voces, la mujer del vestido rojo y ella, la mujer del uniforme gris. No entendió todo, pero captó las frases clave. Sé quién eres, márchate, prepárate para lo que viene. Su corazón comenzó a latir más rápido. La sensación que tuvo semanas atrás, cuando la vio guardar la fotografía en el bolsillo, volvió con fuerza. Había algo enorme que nadie le estaba diciendo. Se alejó antes de ser descubierto, pero no volvió a la biblioteca. Subió a su habitación y se sentó en la cama, repasando cada palabra que había escuchado. No era un niño ingenuo.
Entendía más de lo que los adultos creían. Y ahora estaba seguro de una cosa: tenía que protegerla. En el salón principal, el hombre del sillón hojeaba el periódico, pero no estaba concentrado. Su mirada se detenía en la misma página, sin leerla realmente. Había notado algo en el desayuno: las miradas, los gestos, las pausas largas entre palabras. No sabía qué había pasado, pero estaba seguro de que algo se había movido en las sombras de su propia casa. Llamó a uno de los empleados más antiguos, un hombre de confianza. Quiero que me digas si has notado algo raro últimamente. El empleado dudó antes de responder. Raro es un término amplio, señor. Pero sí, la casa está diferente desde ayer. El hombre dejó el periódico a un lado. Entonces quiero que observes todo y me lo informes directamente a mí. A media mañana, el clima se tensó aún más. El personal se movía con nerviosismo y las mujeres que todavía permanecían hospedadas en la mansión, algunas de las que habían presenciado la elección, se agrupaban en pequeños círculos, murmurando y lanzando miradas cargadas hacia el uniforme gris. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió en la sala de reuniones. Un mensajero llegó con un sobre grande dirigido al dueño de la mansión. No venía por correo habitual. Era una entrega directa, sin remitente visible. El hombre lo abrió delante de todos los presentes. Dentro, había una carpeta con documentos y fotografías. La primera imagen que vio fue suficiente para tensar su mandíbula. Una foto de la mujer del uniforme, mucho más joven, junto a un hombre que él reconocía, su propio padre. Levantó la vista y la buscó con la mirada. Ella estaba al fondo de la sala, sosteniendo una bandeja con tazas de té, ajena a lo que acababa de ocurrir. O al menos, eso parecía. Guardó los papeles de inmediato y no dijo nada. Reúnanse esta tarde en el salón. Tengo algo que comunicar, anunció, con una voz que no admitía preguntas. El niño, que había estado en la entrada y lo había visto todo, se acercó a ella en cuanto tuvo oportunidad. Alguien les está diciendo cosas sobre ti. Ella se agachó para quedar a su altura y le respondió en voz baja. Entonces no repitas nada de lo que oigas. No voy a hacerlo, dijo él. Pero, ¿por qué mi abuelo estaba contigo en esa foto? Ella lo miró como si hubiera recibido un golpe. No es momento para hablar de eso. El niño la sostuvo de la mano por unos segundos antes de alejarse. Sabía que la tarde no iba a ser tranquila. En el segundo piso, mientras tanto, la mujer del vestido rojo observaba desde el balcón cómo se desarrollaba todo. Sonrió para sí misma. La semilla ya estaba plantada, y esa tarde, esperaba ver el inicio de la caída de la que consideraba su nueva enemiga. La tarde llegó más rápido de lo que todos esperaban. Desde temprano, se notaba que algo se estaba gestando. Los empleados trabajaban con un silencio incómodo. Las pocas visitas que quedaban en la mansión evitaban las zonas comunes, y en el aire había esa sensación extraña, como antes de una tormenta. A las 5 en punto, el gran salón estaba preparado. Las cortinas estaban abiertas, dejando que la luz del atardecer iluminara el lugar. Pero aún así, el ambiente se sentía sombrío. El hombre del sillón estaba sentado en su lugar habitual, con una carpeta cerrada sobre la mesa frente a él. Las mujeres que quedaban en la casa tomaron asiento lentamente. Algunas parecían intrigadas, otras, ansiosas por lo que estaba por venir. El niño entró detrás de su padre y se sentó a su lado, con la misma expresión seria de siempre. La mujer del uniforme, que había recibido la orden de estar presente, se colocó en una esquina, de pie, con las manos entrelazadas. El hombre habló. Hoy recibí información que me ha hecho replantearme muchas cosas sobre la gente que tengo cerca. Las miradas comenzaron a moverse, pero todas terminaron posándose sobre la mujer del uniforme. No me gustan las mentiras, continuó él, y menos cuando se dan dentro de mi propia casa. La mujer del vestido rojo aprovechó el momento. Creo que todos tenemos derecho a saber quién es realmente ella, dijo, señalándola directamente. Un murmullo recorrió la sala. El hombre abrió la carpeta y sacó una de las fotos. La sostuvo en alto. ¿Reconoces esto?, preguntó, mirando a la mujer del uniforme. Ella bajó la vista. Sí, lo reconozco. Entonces explícalo. Hubo un silencio largo. Se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, como si cada segundo pesara más que el anterior. Finalmente, ella levantó la cabeza. Ese hombre en la foto es tu padre. Y sí, yo lo conocí. Las reacciones fueron inmediatas. Algunas mujeres se cubrieron la boca, otras intercambiaron miradas rápidas. El niño no se movió.
pero su mano se apretó sobre la silla. Trabajé para él, continuó ella, mucho antes de que tú nacieras. Mi padre y él eran socios. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Preguntó él, con frialdad. Porque sabía lo que eso significaría. La mujer del vestido rojo soltó una carcajada seca. ¿Y qué significaría? ¿Que todos recordarían que tu padre terminó arruinado y acusado de robo? El comentario hizo que varias cabezas giraran hacia ella. El hombre del sillón frunció el ceño. Basta. Pero ya era tarde. Las palabras habían quedado flotando en el aire. La mujer del uniforme respiró hondo. No vine aquí por venganza ni por dinero. Vine porque, se detuvo, mirando de reojo al niño, porque no podía quedarme lejos. Eso solo aumentó la curiosidad en la sala. Pero antes de que pudiera seguir, el hombre cerró la carpeta de golpe. La conversación termina aquí. Se puso de pie y salió del salón, dejando a todos en un estado de confusión. La mujer del uniforme lo siguió con la mirada, pero no se movió. El niño, sin embargo, la miraba como si quisiera decir algo, y ella entendió que necesitaban hablar a solas. Pronto. En el balcón del segundo piso, la mujer del vestido rojo encendió un cigarrillo. No importaba que la conversación hubiera terminado abruptamente. Para ella, la semilla ya estaba plantada, y ahora solo tenía que esperar a que creciera la desconfianza. La reunión había terminado, pero la tensión no se disipó. El eco de las palabras de la mujer del vestido rojo seguía resonando en las paredes de la mansión, como si el veneno ya estuviera impregnado en el aire. El niño esperó unos minutos antes de levantarse de su asiento. Caminó despacio por el pasillo hasta la cocina, donde sabía que ella estaría guardando las tazas. Cerró la puerta detrás de él. Necesito saber la verdad, dijo sin rodeos. Ella se quedó inmóvil, con las manos sobre la encimera. No lo miró al principio, pero finalmente se giró. La verdad no es algo que puedas cargar, no todavía. Ya la estoy cargando, replicó él. Desde el día que encontré la foto. Desde que escuché lo que esa mujer te dijo. La mujer del uniforme lo estudió durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si romper un pacto consigo misma. Finalmente, habló. Tu abuelo y mi padre fueron socios. Eran como hermanos. Pero un día, todo cambió. Hubo dinero que desapareció, y culparon a mi padre. Él juró que era inocente, pero nadie le creyó. Perdió todo. Y poco después, mi madre murió. El niño la escuchaba sin parpadear. ¿Y tú crees que mi abuelo tuvo algo que ver? Ella vaciló. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca pude probar la inocencia de mi padre. Y esa es la razón por la que vine aquí, para encontrar respuestas. El niño bajó la mirada por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Entonces, te voy a ayudar. Ella sonrió apenas, pero había algo triste en su expresión. Ayudarme podría ponerte en peligro. Ya estoy en peligro, respondió él. Si quieren hacerte daño, no voy a quedarme quieto. Mientras esa conversación ocurría en la cocina, en el despacho principal el hombre del sillón revisaba la carpeta de nuevo. Pero esta vez, buscaba algo más. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó un viejo álbum familiar. Pasó las páginas hasta detenerse en una foto. Su padre, el socio caído, y una niña pequeña en brazos de una mujer. La observó con detenimiento. No necesitaba que nadie le dijera quién era. Cerró el álbum con fuerza. ¿Qué estás buscando, señor? Preguntó el empleado de confianza que había entrado en silencio. La verdad, respondió él. Pero no cualquier verdad. Quiero saber qué pasó realmente entre mi padre y el de ella. Y si alguien ha estado mintiéndome todo este tiempo. Le dio instrucciones claras. Consigue todos los registros de la sociedad que tenían. Y habla con quien sea que haya estado cerca en esos años. No importa si está lejos o si no quiere hablar. El empleado asintió y salió. Esa noche, mientras la mansión dormía, 3 personas estaban despiertas por razones distintas. La mujer del vestido rojo, planeando su próximo movimiento para expulsar a la mujer del uniforme. El hombre del sillón, decidido a descubrir si su padre fue culpable o víctima. Y el niño, escondiendo la fotografía bajo el piso de su armario, seguro de que esa imagen sería la clave para entenderlo todo. La mañana siguiente comenzó con un movimiento inusual. Antes incluso de que se sirviera el desayuno, el sonido de pasos apresurados y puertas abriéndose se repetía por los pasillos. Había un clima de alerta, como si todos esperaran que algo serio estuviera a punto de suceder. En el despacho, el hombre del sillón estaba sentado con expresión severa, hablando por teléfono. Al otro lado de la línea,
El contacto que su empleado de confianza había localizado la noche anterior. Un ex contador de la empresa que su padre había compartido con el padre de la mujer del uniforme gris. Escuche, necesito saber la verdad, dijo con un tono que no admitía evasivas. Mi padre y el suyo, ¿de quién era realmente el dinero que desapareció? Hubo una pausa larga. El hombre al otro lado suspiró antes de responder. No puedo afirmarlo con pruebas, pero había rumores. Rumores de que el dinero nunca se fue, sino que fue movido a una cuenta que no estaba a nombre de ninguno de ellos. Una cuenta que, curiosamente, solo alguien muy cercano a tu padre podía manejar. El hombre del sillón frunció el ceño. ¿Está diciendo que mi padre podría haber estado implicado? Digo que tal vez las cosas no fueron como te las contaron. Y si buscas bien, verás que tu padre se benefició de ese dinero mucho tiempo después. La llamada terminó, pero el peso de esas palabras quedó flotando. Era la primera vez que alguien insinuaba que su padre podía no haber sido tan inocente como siempre creyó. Mientras tanto, en la cocina, la mujer del uniforme preparaba una bandeja de té para llevar al salón. El niño entró, todavía en pijama, y se acercó a ella. ¿Todo está bien?, preguntó, viendo la tensión en su rostro. Ella forzó una sonrisa. Por ahora, sí, pero algo me dice que este día no va a ser fácil. Y no se equivocaba. A las 11 en punto, un grito rompió la calma de la mansión. Venía del ala norte, donde se encontraban las habitaciones de huéspedes. Todos corrieron hacia allí y encontraron a una de las empleadas de limpieza de pie frente a la puerta de una de las habitaciones, temblando. Alguien intentó forzar la caja fuerte, dijo, señalando el marco dañado. El dueño entró de inmediato, examinando la cerradura. Efectivamente, había marcas frescas de herramientas. Y no solo eso. Algunos documentos y joyas estaban revueltos, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. La mujer del vestido rojo, que había llegado justo detrás, no tardó en aprovechar la oportunidad. ¿Y quién estuvo trabajando aquí esta mañana? Todos giraron la cabeza hacia la mujer del uniforme. Ella abrió la boca para responder, pero la otra continuó. Recuerdo perfectamente haberla visto cerca de este pasillo hace menos de una hora. Estaba trayendo toallas limpias, se defendió ella, pero la sospecha ya estaba instalada. El hombre del sillón la miró fijamente. No dijo nada, pero esa mirada bastó para que ella entendiera que, aunque no la estaba acusando directamente, quería respuestas. Más tarde, el niño la encontró sola en el patio trasero. No tienes que decirme si fuiste tú, dijo en voz baja. Sé que no lo hiciste. Ella lo miró con un gesto mezcla de gratitud y angustia. No importa lo que diga. Ya han decidido que soy culpable. Entonces tenemos que demostrar que no lo eres, respondió él, con una determinación impropia de su edad. Ella asintió levemente, pero en sus ojos había un miedo nuevo, porque aunque no hubiera intentado abrir esa caja fuerte, sabía que algo dentro de ella podía destruirla si caía en las manos equivocadas. En el segundo piso, la mujer de vestido rojo sonrió mientras hablaba por teléfono, en un tono apenas audible. Todo está saliendo según lo planeado. En pocos días, ella estará fuera de aquí, y lo que es mío, será mío por fin. La mansión se había llenado de un silencio pesado después del incidente de la caja fuerte. No era el silencio habitual de un lugar de lujo, sino uno tenso, lleno de miradas rápidas y conversaciones cortadas en cuanto alguien más entraba en la habitación. El hombre del sillón había pasado gran parte del día en su despacho. Tenía delante la carpeta con las fotos y documentos que había recibido, junto a un álbum familiar abierto por una página que no había visto en años. En ella, su padre sonreía junto a un hombre de mirada orgullosa, el padre de la mujer del uniforme. Entre ellos, una niña de no más de 6 años que, aunque más joven, tenía los mismos ojos que ella. Cerró el álbum de golpe y llamó a uno de los empleados. «Tráela aquí», ordenó, refiriéndose a la mujer del uniforme. Minutos después, la puerta se abrió y ella entró, con el mismo uniforme gris impecable, pero con una expresión firme. No parecía sorprendida por la llamada. «Siéntate», dijo él, señalando la silla frente a su escritorio. Ella se sentó en silencio, sin apartar la mirada. «Quiero que me digas la verdad, toda la verdad», empezó él. «No sobre la elección de mi hijo, ni sobre tu trabajo aquí. Quiero que me hables de mi padre». Ella respiró hondo antes de contestar. «Tu padre y el mío comenzaron juntos. Construyeron mucho, pero también se destruyeron. Cuando el dinero desapareció, culparon al mío. Yo era una niña,
Pero recuerdo las discusiones, las noches en que mi madre lloraba y las visitas de hombres que amenazaban con quitarnos lo poco que nos quedaba. ¿Estás diciendo que mi padre le tendió una trampa?, preguntó él, sin ocultar la dureza en la voz. No lo sé, respondió ella, sin bajar la mirada. Lo único que sé es que después de eso, tu familia prosperó y la mía quedó en ruinas. Hubo un silencio tenso. Él se inclinó hacia adelante. Y por eso estás aquí. Para vengarte. Ella negó con la cabeza. No, estoy aquí porque necesitaba saber si todo lo que escuché de niña era verdad, y porque pensé que tal vez tú no sabías la historia completa. El hombre no respondió de inmediato. Tomó la carpeta, la cerró y se puso de pie, acercándose a la ventana. Si descubro que vienes a esta casa con un plan oculto, no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte. Ella se levantó lentamente. Y si descubres que tu padre no era el hombre que creías, entonces tú tendrás que vivir con eso. Se miraron por un segundo que pareció eterno, hasta que ella salió de la habitación. Mientras tanto, en el ala oeste, el niño había decidido seguir su propio camino para descubrir la verdad. Entró en el pasillo donde se encontraba la habitación con la caja fuerte. Sabía que estaba prohibido, pero algo le decía que había pistas que nadie más estaba viendo. Al revisar la parte baja de la puerta, notó algo brillante en la alfombra. Se agachó y encontró un pequeño tornillo con restos de pintura dorada. No parecía pertenecer a la cerradura, sino a algo más. Guardó el tornillo en su bolsillo y continuó inspeccionando. Debajo de un mueble cercano, vio un pañuelo arrugado. Lo sacó con cuidado. En una de las esquinas, bordadas con hilo plateado, estaban las iniciales MR. Su corazón dio un salto. Esas no eran las iniciales de la mujer del uniforme, sino de la mujer del vestido rojo. En otro punto de la mansión, la mujer del vestido rojo estaba de pie en el balcón, hablando nuevamente por teléfono. Sí, todo está bajo control. Pero si él empieza a dudar de su padre, la partida se complica. Voy a tener que moverme más rápido. No sabía que, en ese momento, alguien ya tenía en las manos la primera prueba que podía ponerla en el centro de la tormenta. El tornillo y el pañuelo permanecieron escondidos en el bolsillo del niño mientras caminaba de regreso a su habitación. Cerró la puerta y se sentó en el suelo, extendiendo ambas cosas frente a él. El pañuelo, con esas iniciales bordadas en hilo plateado, no dejaba lugar a dudas. Pertenecía a la mujer del vestido rojo. Si estaba ahí, no puede ser coincidencia, pensó. Sabía que nadie le creería de inmediato. Los adultos siempre encontraban la forma de minimizar lo que decía. Así que decidió que no iba a entregarlo aún. Primero tenía que armar un plan. Abrió una caja de madera que tenía escondida bajo la cama y guardó las pruebas allí, junto a la fotografía que había encontrado semanas atrás. Ahora tenía dos piezas clave de un rompecabezas que estaba empezando a formar. Mientras tanto, en el ala sur, la mujer del vestido rojo estaba reunida con dos personas, uno de los abogados de confianza del dueño de la mansión y un empleado del área administrativa. Sobre la mesa había varios documentos. No importa cómo lo hagan, decía ella, con un tono calculado. Quiero que encuentren una razón formal para despedirla. Algo que parezca legítimo, para que no pueda demandar ni regresar. Pero si el señor no está de acuerdo, empezó a decir el abogado. Él aceptará, lo interrumpió ella. Cuando le presentemos las pruebas adecuadas, no tendrá otra opción. Su plan era claro, vincular a la mujer del uniforme no solo con el incidente de la caja fuerte, sino con supuestas irregularidades en su trabajo. Papeles falsificados, registros manipulados, todo lo que fuera necesario para que pareciera que no era de fiar. En el despacho, el hombre del sillón recibió una llamada inesperada. Era el mismo excontador con el que había hablado el día anterior. Señor, he encontrado algo más. En los registros de aquella época, hay transferencias que salieron de negocio justo antes del colapso. Y esas transferencias no iban a cuentas desconocidas, iban a una sociedad registrada a nombre de una mujer. ¿Quién?, preguntó él, sintiendo como la tensión le subía por el cuello. No tengo el nombre completo todavía, pero las iniciales son MR. El silencio al otro lado fue absoluto. El hombre del sillón miró hacia la ventana, repasando mentalmente a todas las personas que conocía con esas iniciales. Y una imagen apareció en su mente, la mujer del vestido rojo. Quiero que lo confirmes, dijo, apretando los dientes. Y si es verdad, me lo traes todo por escrito. Esa noche, el niño salió de su habitación en silencio. Caminó hasta la cocina, donde sabía que la mujer del uniforme terminaba sus tareas.
Llevaba el pañuelo en la mano. Lo encontré cerca de la caja fuerte, le susurró, mostrando celo. Ella lo tomó y lo reconoció de inmediato. Esto es de... Se detuvo, como si no pudiera creerlo. Si dices dónde estaba, la situación cambia. No, respondió él. Si lo digo ahora, lo van a ocultar. Necesitamos más pruebas para que nadie pueda negarlo. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. El niño no solo estaba de su lado, estaba pensando estratégicamente. En el segundo piso, la mujer del vestido rojo se miraba al espejo mientras se quitaba las joyas. Mañana será el día, se dijo a sí misma, sonriendo. Una última jugada y estará fuera para siempre. No sabía que en esa misma noche, dos personas ya estaban preparando su contraataque, y que un tercero, el hombre del sillón, estaba a punto de descubrir un detalle que podía derrumbar su reputación. La mañana comenzó con un cielo gris, como si hasta el clima presintiera que algo iba a romperse ese día. El gran salón estaba preparado para una reunión urgente. Todos los implicados estaban allí. El hombre del sillón, el niño, la mujer del uniforme, la mujer del vestido rojo y varios empleados que habían sido testigos de los últimos acontecimientos. El hombre del sillón se puso de pie, con un sobre grueso en la mano. Hoy vamos a aclarar lo que realmente ha estado pasando en esta casa, dijo, mirando directamente a la mujer del vestido rojo. Ella sonrió con calma. Me alegra que por fin vayamos a poner las cartas sobre la mesa. Perfecto, respondió él, porque lo que voy a mostrar no es una opinión, es un hecho. Abrió el sobre y colocó varios documentos sobre la mesa. Estos son registros bancarios de hace más de 20 años. Transferencias hechas desde la sociedad que mi padre tenía con el padre de ella, señaló a la mujer del uniforme, a una cuenta registrada a nombre de... Pausó, dejando que el silencio se llenara de tensión. Marina Ríos. Las miradas se clavaron en la mujer del vestido rojo. Su sonrisa se congeló por un instante, pero intentó recomponerse. Eso no prueba nada. El hombre del sillón la interrumpió. Prueba que tú recibiste el dinero que se dijo que mi padre y su socio habían perdido. Prueba que todo el escándalo que destruyó a esa familia fue provocado por ti. Los murmullos comenzaron a llenar la sala. El niño se puso de pie y sacó algo de su bolsillo. Y esto prueba que también fuiste tú quien intentó abrir la caja fuerte, dijo, mostrando el pañuelo bordado con las iniciales MR. Hubo un momento de absoluto silencio. La mujer del vestido rojo intentó hablar, pero el hombre del sillón levantó la mano. He tenido paciencia contigo porque pensé que eras de fiar. Pero ahora veo que has jugado con todos nosotros. Se volvió hacia dos empleados. Acompáñenla a recoger sus cosas. No quiero volver a verla en esta casa. Ella se levantó lentamente, intentando mantener la dignidad, pero su mirada de odio hacia la mujer del uniforme lo decía todo. Esto no termina aquí, susurró al pasar junto a ella. Cuando la puerta se cerró detrás de la mujer del vestido rojo, el hombre del sillón se volvió hacia la mujer del uniforme. Te debo una disculpa, no solo por haberte juzgado sin pruebas, sino porque mi padre no fue el hombre que yo creía. Ella asintió con serenidad. La verdad siempre encuentra la manera de salir. El niño se acercó y tomó la mano de ella. Te dije que íbamos a demostrarlo. Ella sonrió, pero en sus ojos había una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil cerrar una herida que llevaba décadas abierta. Esa noche, la mansión volvió a estar en silencio. Pero era un silencio diferente, más liviano. La mujer del uniforme seguía en la casa, no como sospechosa, sino como alguien que por fin había limpiado su nombre. En el jardín, el niño y ella se sentaron en un banco de piedra, mirando las luces encenderse poco a poco. ¿Te vas a quedar?, preguntó él. Ella miró la casa por un momento. Sí, al menos por ahora, pero no como alguien que tiene que ocultarse. Él sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Me alegra. En lo alto, en una de las ventanas, el hombre del sillón los observaba. No sonreía, pero había en su mirada algo nuevo, respeto. Y, tal vez, la sensación de que su familia, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a sanar. Y así, esta historia nos recuerda que, aunque las mentiras puedan durar años, la verdad siempre encuentra su momento para salir a la luz, y que a veces, las personas que Dios pone en nuestro camino no llegan por casualidad, sino para cumplir un propósito que aún no entendemos. Si crees que nada sucede por accidente y que la justicia de Dios siempre llega, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video?
Me encantará leerte.